Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuevamente? Bienvenidos a un taller más de Conocer a Jesús con su servidor JC Mendoza. Ya estamos aquí listos y hago conectados a Maru Mendoza. Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola, hola. Me da mucho gusto Bien, saludarte. gracias. También veo a Lupita Lara. Hola, hermana Lupita Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y veo a Carlita, que también ya está conectando. Pues bueno, vamos a continuar con este taller que, como lo hemos dicho muchas veces, tiene la intención precisamente de fortalecer nuestra fe. Ahora estamos inclinados en este concepto de la apologética con el método del padre Luis Toro, que normalmente propone una postura protestante. Se justifica la postura protestante y posteriormente la postura de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, y esta es la metodología. Como le hemos dicho, la intención no es debatir con los hermanos, sino fortalecer nuestra fe. Y bueno, con el agregado de que es con peras y manzanas, es decir, con un lenguaje muy sencillo, lo más práctico que se pueda. Voy a iniciar entonces para compartir mi ventana, para que ustedes me vayan avisando si ya se ve, si se alcanza a ver bien mi ventana, y para que ustedes me indiquen si ya la ven. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a acomodar aquí para que también todos podamos salir en la transmisión. Y ya estamos. También le doy la bienvenida a Ricardo, que también se está conectando, un gran amigo también. Ricardo está conectando. Hola, bienvenido. Y bueno, pues vamos a iniciar este taller de Conocer a Jesús con JC Mendoza, servidor Juan Carlos Mendoza. El taller tiene la intención de conocer a Jesús para amarlo, al amarlo, comprenderlo, al comprenderlo, vivirlo, y al vivirlo, transmitirlo. Pero con esta característica de la que hemos hablado, que sea con peras y manzanas, es decir, con un lenguaje muy sencillo, lo más práctico posible, no deja de ser un estudio teológico, pero con una forma fácil y comprensible para cada uno de nosotros. Muy bien, pues el tema de hoy es el sacerdocio o el sacerdocio ministerial. Es importante el explicar por qué ahora nos toca el sacerdocio, porque en esta temporada, vamos a llamarla así, en esta parte, en este bloque de nuestra apologética, que arrancamos en abril y por cierto en este mes de julio vamos a terminar, haremos una pausa en agosto y nuevamente en septiembre vamos a continuar con la intención efectivamente de que vayamos así creciendo en nuestros niveles. ¿Por qué comento esto? Porque el sacerdocio que vamos a hablar, el sacerdocio ministerial, es continuación de alguna manera de lo que hemos venido hablando. Es decir, vamos a entrar ya de lleno con la introducción al tema. Mira, hemos llevado una secuencia de nuestros temas. Recordarás que semanas atrás hablamos de lo que era el primado de Pedro, es decir, el vicario de Cristo, la propuesta de que Jesús al fundar la iglesia edifica la iglesia sobre la base de los apóstoles, sobre Pedro como piedra también, no perdiendo de vista que la piedra angular es Cristo. Aquella piedra incluso que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra angular. Y sobre esta base, precisamente, Cristo edifica su iglesia en la base de los apóstoles. Y después vimos la sucesión apostólica, donde comentábamos precisamente que esta potestad dada por Cristo a los apóstoles se va sucediendo, se va dando a cada uno de los discípulos y a cada uno de los apóstoles que se van formando en las iglesias o en la iglesia de Cristo cuando se va extendiendo por todo el mundo. Muy bien, y ahora obviamente como consecuencia de la misión y de la potestad dada por Cristo, pues vamos a hablar del sacerdocio. Y es que mira, el querer de Cristo es que es estar con su iglesia. El querer de Cristo es estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos, como lo dice Mateo 28:20, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hemos visto que ello es posible gracias a la iglesia que él edificó, porque la iglesia la edificó Cristo, no es invento de los hombres, no es invento del Papa, no es invento de los apóstoles, la iglesia que él edificó allá en Mateo 16:18 y a los apóstoles que él eligió allá en Marcos 3:13, cuando él elige a los que él quiere precisamente para formarlos y convertirlos en sus apóstoles. Bueno, pues entonces vamos a hablar precisamente de lo que es el sacerdocio. Ahora bien, veremos en el tema de hoy, que es el sacerdocio ministerial, cuál es su función, por qué hay dentro de la iglesia que Cristo fundó sacerdotes. Y nuevamente, este tema obviamente para nosotros no causa ningún problema, más bien lo veremos para fortalecer nuestra fe y comprender la sana doctrina de Cristo, que ha sido confiada a su amada iglesia, a la iglesia católica. Entonces, la intención, insisto, no es porque nosotros dudemos y tengamos cuestiones y expongamos en duda nuestra fe, no,
sino para fortalecerla, como dice 1 de Pedro 3:15, para fortalecer nuestra fe y dar razón de ella. Ahora bien, entendiendo por sacerdocio ministerial, minister, servidor, el que sirve, es decir, a los hombres elegidos por Dios del pueblo, porque Dios saca a los hombres del pueblo, para el servicio del pueblo en lo referente a las cosas sagradas, a las cosas de Dios. Estas imágenes que puse aquí abajo me gustaron porque obviamente este joven que responde o está tratando de responder al llamado que Dios le hace, que es un llamado que Dios nos hace a todos. Estamos hablando ahorita del sacerdocio ministerial, no del sacerdocio común de los fieles. Eso también para nosotros no es un conflicto entenderlo. Y este joven o estas personas que se preparan o que responden a este llamado y se preparan en el seminario con la intención precisamente de entregar su vida a Cristo en el sacramento del orden sacerdotal. Nosotros vamos a hablar precisamente de lo que es el sacerdocio, pero como ya lo sabemos, con la metodología que se nos propone del método del padre Luis Toro, no olvidando que ese taller surge como base a raíz precisamente del curso de apologética que su servidor tomó. Lo terminé en los niveles que nos pidieron y me gradúo, no sé cuál sea la palabra, me dan un reconocimiento, una certificación como apologeta católico. Así es que entonces la postura protestante, primero, mira, los sacerdotes católicos son los que mataron a Cristo. ¿Por qué quise arrancar con esta cuestión y en cambio cuando yo lo tomé estaba como a la mitad? Les explico por qué. Bueno, si tú de entrada escuchas esto por parte de un protestante, inmediatamente debes de comprender su gran ignorancia, porque como en la Biblia dice, es que Jesús fue llevado ante los sacerdotes. ¿Sí me explicó? Y como nosotros en la Iglesia Católica tienen sacerdotes, ya ven, son los sacerdotes los que mataron a Cristo, pues sí, pero ubícate en el tiempo y en el espacio. Y por eso quise arrancar con esta propuesta, porque nos va a dar pauta a presentar nuestro tema. Y es que dice así precisamente, si tú de entrada escuchas esto por parte de un protestante, inmediatamente debes comprender su gran ignorancia, pues la Iglesia Católica no existe como tal para este momento. ¿Se me explicó? Para el momento en que Cristo precisamente es presentado ante el juicio del Sanedrín, y claramente se refiere a los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué quise iniciar con esta postura protestante? Porque nos da pauta a comprender la existencia del sacerdocio. Es decir, sí existían sacerdotes, y sí existían sacerdotes desde hace mucho. ¿Sí me explicó? Muchos sacerdotes, bueno, los sacerdotes existían desde el Antiguo Testamento. Ahora bien, comprendiendo que el sacerdote es el intermediario entre los hombres con Dios y el representante de Dios frente a los hombres, ¿de acuerdo? Así es que ya estamos ubicados en el tema en el que nos toca dialogar. Los padres, los sacerdotes, de los que por gracia de Dios tú y yo contamos en la iglesia que Cristo fundó, y de ellos vamos a estar hablando del sacerdocio, pero lo vamos a estar comparando con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Esto arrancando con esa primera postura. ¿Es que los sacerdotes son los que mataron a Cristo? Sí, pero los del Antiguo Testamento, los judíos, los que para este momento están en el tiempo de Cristo. O sea que existían sacerdotes en el tiempo de los judíos, sí, siempre han existido. Vamos hacia allá. Postura protestante. Bueno, sí existían sacerdotes, pero solo en el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? O sea, hay sacerdotes, pero en el Antiguo Testamento. Ok, mira, en su pedagogía divina, Dios nos muestra cómo está en comunión con su pueblo y para ello instituye sacerdotes, obvio en el Antiguo Testamento. Cuando tú lees la historia de la salvación, cuando tú tienes un curso de historia de la salvación, cuando tú estás en algún centro teológico de preparación, escuela de pastoral, entre otros, donde tú estás conociendo la historia de la salvación, vas a descubrir cómo efectivamente Dios instituye el sacerdocio, que básicamente son los intermediarios entre los hombres con Dios, con una función y una misión específica, la de reconciliar al hombre con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a arrancar con la cita de Éxodo 40:15, donde Dios le dice precisamente bueno, en el libro del Éxodo, precisamente le dice a Moisés, y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Es decir, son personas que Dios escoge, que de alguna manera son ungidos,
para servir como sacerdotes, y dijimos que sacerdotes es el intermediario entre los hombres y Dios y el representante de Dios ante los hombres, y van a servir en un perpetuo, dice, sacerdocio para todas las generaciones. Ahora bien, en Números 29:11, ¿cuál es la misión? Ofrecerán también un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Entonces, concretamente empezamos a comprender que la misión del sacerdote es ser quien ofrece los sacrificios agradables a Dios por la expiación de los pecados de su pueblo. Este pueblo que de alguna manera cae, tropieza, peca, se reconcilia con Dios. Y la forma a través del sacerdote. Es muy importante empezar a comprender la doctrina del Antiguo Testamento y la doctrina de Dios, la pedagogía divina, porque muchos actualmente tienen una perspectiva de, no, Dios y yo directo y se acabó. ¿Sí me explico? Y acuérdate que y Jesucristo es mi intermediario, el único mediador es Cristo. Y sí, ciertamente, pero vamos hacia allá. Muy bien, entonces ya descubrimos dos cosas, que son hombres escogidos por Dios, ungidos por Dios, al servicio del pueblo, y que ofrecen los sacrificios del pueblo ante Dios para la remisión del pecado. Hablándolo con peras y manzanas, allá en Levíticos 8, literalmente así dice, Yahvé habló a Moisés para decirle, toma contigo a Aarón y a sus hijos, de ahí la tribu de Aarón, que eran los sacerdotes, y también sus vestiduras. Fíjate, puse en negrita lo más importante. Bueno, todo es importante, pero lo que quise resaltar, el óleo de la unción, o sea, tiene que llevar para ungir a Aarón y para poder explicarle a la comunidad lo siguiente. Vas a llevar el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, es decir, va a haber una remisión del pecado, tiene que haber un sacrificio. En este caso, el novillo para el sacrificio que va a ser canjeado, por así decirlo, por el pecado. Los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Ve cómo Dios empieza desde este momento a empezar a vislumbrar hacia dónde va la historia de la salvación. Luego reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda de las citas. Moisés hizo lo que Yahvé le había mandado. Y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda de las citas. Y Moisés dijo a la comunidad, esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Esto es lo que Dios ha mandado. No es una idea de Moisés, no es una idea de Aarón, no se atipujaron ellos mismos a algún tipo de autoridad en nada. No, no, no. Esto viene de Dios. Levítico 8. Levítico 7, el capítulo, estoy hablando del capítulo ahí del versículo 1 al 5, el anterior fue del 1 igual al 5. Esta es la ley de la víctima ofrecida por un delito. Fíjate, esta es la ley del sacrificio que vas a ofrecer por tu remisión de tus pecados. Esta víctima es cosa muy santa. La víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se sacrifica la víctima del holocausto. Y su sangre será derramada en el altar y en su alrededor. Ofrecerá la cola y la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones junto con el sebo adherido a ellos y a los lomos, y la telilla del hígado que se separará de los riñones. Ahora el 5, el sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio por el fuego para Yahvé. Este es el sacrificio por el delito. Es decir, entonces el sacerdote cumple esta función, esta misión de ofrecer en el altar el holocausto, en este caso el sacrificio de la víctima que se ofrece por la remisión de los pecados. Sería como el método. Y allá en Deuteronomio 17:9 dice, irás a los sacerdotes levitas y al juez que entonces esté en funciones. Y fíjate lo que puse en negritas. Lo consultarás y ellos te indicarán el fallo de tu causa. Te ajustarás al fallo que te hayan indicado en este lugar elegido por Yahvé y procurarás actuar conforme a lo que te hayan enseñado. Seguirás las instrucciones que te hayan dado y la sentencia que te dicten, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda del fallo que te señalen. Fíjate cómo ahora, allá en Deuteronomio 17:9, te están diciendo qué tienes que hacer para remediar esto que hiciste con el sacrificio y si hay alguna penitencia que tengas que hacer posterior a ello. Esta doctrina que se empieza a vertir en el Antiguo Testamento, obviamente la va a planificar Cristo en el Nuevo Testamento, pero hacia allá vamos. La siguiente postura protestante. Ok. Cristo eliminó el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Ya no hay. ¿Sí me explico? Por eso nosotros no creemos en los sacerdotes. En otras palabras. Sí, sí hay sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero Cristo eliminó. No hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. O sea que la primera postura de que fueron los sacerdotes católicos, pues ya se cayó.
porque no es cierto. Entonces, y ahorita en este momento, ok, pero Cristo eliminó el sacerdocio del Antiguo Testamento, ya no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver el fundamento de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia Católica. Primeramente vamos a comprender lo siguiente. Con Cristo, y esto es importante entenderlo, nace la religión cristiana. Es decir, los judíos como religión existen y son como tal. Con Cristo nace una nueva religión y con Cristo nace la religión cristiana. Por tanto, todo toma otro sentido, todo se plenifica. Allá en Mateo 5:17, Cristo dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Esta postura, precisamente la de que Cristo eliminó el sacerdocio en el Nuevo Testamento, ya no hay sacerdotes, nos va a ayudar a comprender la doctrina del sacerdocio en el Antiguo Testamento y con Cristo en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Vimos que los sacerdotes del Antiguo Testamento son queridos por Dios para ser intermediarios entre los hombres y Dios y representantes de Dios ante los hombres en el Antiguo Testamento. Vimos que su función y misión es la de realizar sacrificios y ofrendas por la remisión de los pecados a través de los ritos que marcaba la ley. Ya lo acabamos de ver en Éxodo, en Levítico y en el Deuteronomio. Sí, vamos bien hasta ahí. Ahora bien, con peras y manzanas. Ya en Hebreos 7, del 11 al 12, esta cita es importante, y así como la de Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o la cita como la de Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, muchas citas que son columna vertebral de nuestra fe. Esta de Hebreos 7, del 11 al 12, también te invito a que la conozcas, la profundices y la pongas como columna vertebral. ¿Por qué? Porque es donde se empieza a aclarar la antigua alianza y la nueva alianza. No solamente en el concepto del sacerdocio, aunque aquí lo plantea, sino en cualquier aspecto precisamente de judaísmo versus cristianismo, cómo se va perfeccionando el cristianismo. Dice la cita de Hebreos 7 del 11 al 12, pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, es decir, sobre el Antiguo Testamento, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo. La pregunta es, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Ah, caray, aquí ya nos viene una pregunta. ¿Quién es Melquisedec? ¿Por qué? Cambiado el sacerdocio, porque cambiado el sacerdocio, cambia necesariamente la ley. Necesariamente se cambia la ley. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces en esta cita, ciertamente se nos explica con claridad, si la ley del Antiguo Testamento tuviera poder, no hubiera sido necesario el Cristo, pero el Cristo vino precisamente para darle razón a esta ley. En Cristo efectivamente se planifica la revelación dada por Dios, que es otra de las máximas. La máxima revelación de Dios es Cristo. No hay más. ¿Sí me explico? No hay más allá. La máxima revelación de Dios es Cristo. En Él tú vas a poder conocer a Dios en su plenitud. Vamos a profundizar más adelante de ello. Pero entonces en este momento estamos claros que en el texto de Hebreos 7, del 11 al 12, nos dice que la ley del Antiguo Testamento, si hubiera sido perfecta, existiría y seguiría, pero no habría necesidad de otro sacerdote, pero ciertamente es necesario el otro sacerdote, y si cambia el sacerdocio, cambia y se perfecciona la ley. Lo puse en rojitas diciendo, mira, el Antiguo Testamento toma sentido en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento solo no se comprende, y si se comprende sería desde la perspectiva judía. ¿Sí me explico? Si eres judío, sí, el Antiguo Testamento tomará sentido para ti, pero el Antiguo Testamento toma su sentido pleno en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento plenifica al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está corto, por así decirlo, se plenifica en el Nuevo Testamento. Y efectivamente, dice aquí, y en la doctrina del sacerdocio, Jesús quitó el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero instituyó uno nuevo y para siempre, no a la manera de Aarón, Antiguo Testamento, como lo dice Hebreos 7, del 11 al 12, sino a la manera de Melquisedec en el Nuevo Testamento, y lo vamos a platicar, vamos hacia ello. Pero vamos a poner una postura, vamos a hablarlo desde Hebreos 10, del 1 al 10. Y efectivamente nos va a ir explicando y clarificando esta postura del Nuevo Testamento del sacerdocio. Mira, que por cierto, el libro de Hebreos es el libro sacerdotal, ¿eh? También te voy a invitar a que te acerques y lo vayas leyendo. En Hebreos 10, del 1 al 10 dice, la religión de la ley
tiene una sombra de bienes por venir. Te lo traduzco, cualquier persona que tiene un conocimiento básico también comprende. La religión de la ley, Antiguo Testamento, tiene una sombra de bienes por venir, Nuevo Testamento, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecer año tras año. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios, pero no. Cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tienen valor para quitar los pecados. Fíjate cómo lo plantea el escritor de Hebreos. Es decir, ciertamente los sacrificios expiaban el pecado en el Antiguo Testamento, con Cristo todo esto se modifica, y es que la sangre de toros y de chivos no tiene valor para quitar los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo, la encarnación de Cristo, y el Verbo se hizo carne. No te agradaron, dice Cristo, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, esto lo dice Cristo, aquí estoy yo, oh Dios, como un capítulo del libro que está escrito de mí para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y quise resaltar los últimos 3 versículos en azul por lo siguiente. Comienza por decir, fíjate, estas son palabras de Cristo, o sea, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado, y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto, anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. ¿Me explico? Con esto anula el primer orden del Antiguo Testamento para establecer el cristianismo, el Nuevo Testamento. El versículo 10, esta voluntad de Dios de que habla es que es que seamos santificados por la única ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Ahí ya ni siquiera exégesis bíblica se requiere, porque está explicado. Este sacrificio del que estamos hablando es la única ofrenda agradable al Padre, el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora bien, fíjense qué interesante el tema de esta semana, porque a mí me gustó mucho en el personal cuando lo estuve preparando. La postura protestante. Cristo es único, sumo y eterno sacerdote. Así lo dicen nuestros hermanos separados. Y efectivamente, en todo ello estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Y Él es quien tiene autoridad sobre todo. Allá en Mateo 18, ¿qué? 18, no, Mateo 20, 18. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Bueno, pues este sumo y eterno sacerdote instituye sacerdotes ministeriales, y como dijimos hace un momento, ministeriales servidores para el pueblo, para que ofrezcan sacrificios para Dios a manera de Melquisedec. Ya no como en el Antiguo Testamento de la sangre de toros, ahora es con pan y vino. Esta cita de Génesis 14, del 18 al 19, también es muy teológica, con una profundidad teológica muy grande, como aquella incluso del Génesis, donde Dios le dice precisamente a nuestros primeros padres que nos va a enviar a un Salvador, como se lo dice a Abraham, que nos va a enviar un Salvador, en donde ya está prefigurándose precisamente lo que va a ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo, allá en Isaías 7:14, y una virgen está encinta y dará a luz un hijo que le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Toda esta pedagogía divina, toda esta doctrina, ahora se va también a comprender para el aspecto del sacerdocio, porque precisamente la cita de Génesis 14, 18 al 19, habla del sumo sacerdote Melquisedec, pero que increíblemente no lo vas a encontrar en toda la Sagrada Escritura más que ahí. Y fíjense lo que dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, de la paz por cierto, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Es Melquisedec, que viene aparentemente buscando en el aspecto cronológico de no sabemos de dónde, y ofrece pan y vino, y bendice a Abraham y al Dios de Abraham, que es quien está siguiendo al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Pero la esencia es esto, que ahora el sacrificio es con pan y vino.
Así entonces, que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo y ya no por el sacrificio de sangre de animales. ¿Si se va comprendiendo esta parte? Muy bien, mira, ahora bien, con peras y manzanas. Y cuando hablamos del sacrificio de Cristo, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos del sacrificio de Cristo por nosotros, sabemos que es la de su entrega de amor en la cruz por nuestros pecados. Pues el que no tenía pecado se ofreció por nuestros pecados. En esta tabla lo vamos a comprender, creo que de una manera muy sencilla, por eso les digo con peras y manzanas. Mira, el sacerdote en el Antiguo Testamento es elegido por Dios de entre el pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús llamó a los que él quiso. Marcos 3:13. ¿Cuál era la misión del sacerdote? ¿Cuál es la misión? La de ofrecer los sacrificios del pueblo para Dios, ofrecer los sacrificios y ofrendas para la remisión de los pecados, lo habíamos dicho. En el Nuevo Testamento, los sacerdotes realizan la única ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo. Allá en 1 Corintios 11:23, el mismo Pablo lo dice: yo lo recibí de los apóstoles, que la misma noche en que Cristo fue entregado, tomó pan y así lo va a decir. Con relación a los sacrificios en el Antiguo Testamento, era la sangre de los animales la que expiaba el pecado. En el Nuevo Testamento, cuerpo y sangre de Cristo, pan y vino a la manera del sacerdocio de Melquisedec. Es el mismo Cristo el que se ofrece. Lucas 22:19, ahorita vamos hacia allá, si es así. El altar era el lugar donde se realizaba el sacrificio. En el Nuevo Testamento, la cruz de Cristo, Cristo mismo es el altar. Primera de Pedro 2:24, y ahí lo vamos a leer también, como Pedro nos dice efectivamente que Cristo se entrega por cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, los toros y los machos cabríos, su sangre era derramada para la expiación de los pecados. En el Nuevo Testamento, su cuerpo y su sangre es derramada para el perdón de los pecados y nuestra redención. 6:54 de Juan. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y por ahí el perdón de los pecados al final, ciertamente la remisión de los pecados en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es Cristo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Allá en Juan 1:29. Así es que esta analogía es muy fácil de comprender el por qué el sacerdocio del Antiguo Testamento y cómo Cristo lo va preparando, va preparando a sus apóstoles y los unge y los hace sacerdotes. A ver si es cierto. ¿Dónde dice la postura protestante? ¿Estás loco, Juan Carlos? ¿Dónde dice que los sacerdotes tengan la potestad de realizar el sacrificio de Cristo? Muy bien, vamos hacia allá. Ahora bien, Cristo, sabiendo que su hora había llegado, reunió a sus apóstoles para la última cena, ¿te acuerdas? Por cierto, te voy a invitar a que leas el capítulo 17 del libro de Juan. Juan, capítulo 17. Si pudieras leerlo hoy en la noche antes de que duermas, sería muy padre porque vas a comprender. Cristo, estando con sus apóstoles, les dice estas palabras en el momento de la última cena y vean cómo transmite esta perspectiva de lo que es la gran misión y comisión para los apóstoles, esta gran potestad que les va a delegar con relación al sacerdocio. Allá en Lucas 22, del 15 al 19, dice el 15, y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque se los digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no lo volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue al reino de Dios. Después lo puse en negrita. Tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Algo importante, estamos hablando del sacerdocio. Tiene que haber un sacrificio para que se dé la remisión de los pecados. Cristo les dice: es para esta Pascua para la que vine al mundo, es para este momento para el que yo vine al mundo. Y entonces toma pan, lo parte y se los da y les dice: esto
es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. E instituye, son palabras de Cristo, Él tiene toda la potestad, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y les dice a ellos, ahora ustedes hagan esto en memoria mía. Y recordando allá en 1 Corintios 11:23, Pablo dice, yo recibí de los apóstoles que aquella noche que Cristo fue entregado, tomó pan, y dando gracias, y para este momento ya habían pasado muchos años. En el verso 20, en el versículo 20 dice, hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva. Acuérdate, estamos diciendo, si la ley del Antiguo Testamento tuviera perfección, existiría y ya no tendría razón de ser el sacerdocio nuevo. Cristo dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que va a ser derramada por ustedes. Acuérdate que el sacrificio y la expiación era, vas a vertir, vas a derramar la sangre en el altar. Esto es el gran sacrificio de Cristo. Esta es la institución del sacerdocio. Esta es la gran misión que Cristo deja en sus apóstoles. ¿Hacia dónde va la conclusión? Mira, los sacerdotes, por cierto, esta es la primera parte, la siguiente semana vamos a estar hablando, pero ¿y por qué los sacerdotes pueden perdonar pecados? ¿Yo por qué me voy a confesar con otro que es igual de pecador que yo y que si no sé qué? Y para cerrar con la Eucaristía, si Dios nos permite. Pero ahorita en este momento del sacerdocio, primera parte, dice, conclusión, los sacerdotes eran los intermediarios entre los hombres y Dios, y el representante de Dios ante los hombres. ¿Por qué? ¿Porque ellos mismos se pusieron? ¿Porque ellos quisieron? ¿Por sus ganas? No. Antiguo Testamento porque Dios así lo quiso. En el Nuevo Testamento Jesús eligió a los que Él quiso. Eran los que realizaban los sacrificios y ofrendas para la expiación de los pecados. Ellos. Un judío podría decir, no, a mí no me importa, yo no voy a sacrificar nada, yo directamente con Dios, Dios perdóname, Dios ya me perdonó. No, en el Antiguo Testamento no existía así, en el Nuevo Testamento menos, porque Cristo, más adelante lo vamos a ver en la siguiente semana, Cristo da esta potestad de perdonar los pecados. Así es que eran los que realizaban los sacrificios y ofrendas para la expiación de los pecados. Cristo en el Nuevo Testamento le da plenitud, porque Él es el sumo y eterno sacerdote. Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Primero de Juan 1:29, Él es el Cordero sacrificado. Él fue quien se sacrificó por nuestros pecados. Él instituye otro sacerdocio, pero ahora a la manera de Melquisedec, con pan y vino. Ahora bien, comprendemos nosotros cuando Él lo dice allá en Lucas, dijimos, esto es mi cuerpo, el pan es mi cuerpo. Y luego tomó el vino y dijo, esta es mi sangre. En la última cena instituye el sacerdocio, dándoles la potestad a sus apóstoles de realizar ese sacrificio en memoria suya. Y además, por siempre, para todos los tiempos. El pan es el cuerpo de Cristo. El vino es la sangre de Cristo. No es una representación es la sangre de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Esta potestad dada a los apóstoles, ahora sí lo vas a entender, se transmite solamente por la sucesión apostólica. Es lo importante y lo relevante que vimos la semana pasada. ¿Y dónde surge? ¿Dónde se da esto? Solamente en la única iglesia que Cristo edificó en San Pedro, el vicario de Cristo, el primado de Pedro, que vimos la semana anterior. Sí, vamos bien hasta acá. Por eso va a ser importante que vayamos comprendiendo poco a poco lo que es la gran pedagogía divina. Esta cita también te voy a pedir que te la aprendas. Juan 6:55-56 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así que te voy a invitar a hacer una pequeña reflexión acerca de ¿hace cuánto tiempo que no te acercas al cuerpo y la sangre de Cristo? A estar en comunión en Él, permanecer en Él. Si tu situación sacramental no te lo permite, bueno, la comunión espiritual. Pero si tu posibilidad sacramental es plena, no lo desaproveches, acércate y planifícate con Cristo a través del cuerpo y la sangre de Cristo, de la Eucaristía, que también va a ser uno de los temas que vamos a hablar aquí en la apologética. Así es que a manera de trabajo en casa, te voy a invitar a ver el video del padre Luis Toro, que habla sobre el sacerdocio, que en un momento lo voy a subir. Y en esta ocasión, te voy a pedir un gran favor.
Yo sé que la comunión que tú haces los domingos ciertamente es por la remisión de nuestros pecados y por el bienestar y la salud espiritual de los que me rodean. Pero hoy te voy a pedir que la ofrezcas por tu párroco. Ofrecer la comunión de esta semana por la santidad de tu párroco, para que siga siendo el hombre de Dios, el que él eligió, y siga haciendo los sacrificios y siga haciendo las ofrendas ante Dios por cada uno de nosotros. ¿Cuál es? El cuerpo y la sangre, la única ofrenda que Dios acepta por parte de nosotros. El cuerpo, ¿qué otra ofrenda más grande existe? Ninguna. No hay nada mayor que el cuerpo y la sangre de Cristo para la remisión de nuestros pecados. Este es el taller precisamente de conocer a Jesús con peras y manzanas, y les digo, tratar de abarcar estos temas tan amplios con lenguaje sencillo, concreto, con peras y manzanas. No sé si hay algún comentario, alguna duda hasta acá. Y pues quisiera yo agradecer a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias, Maru Mendoza. A Víctor Mendoza también ya te vi conectado. A mi hermano Jesús Pérez. Hola, hermano Jesús. Muchas gracias por conectarte. La maestra Joana, gracias por conectarte, maestra. También a Lupita Lara, a Carlita, a mi hermana Maurilia también, a Ricardo. Ricardo, qué bueno que estés conectado. Y a Joana Mendoza. De todos modos, recuerden que el video en un momento más se sube, y si lo puedes compartir, es otra manera de poder evangelizar. A lo mejor yo no puedo explicarte, no sé, el tema con tanta facilidad. Bueno, pero me gustaría que veas un video y puedes darle el link del video, y de esa forma podemos seguir evangelizando. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse, y créanme, es importante seguir haciendo oración por nuestros sacerdotes, que Dios nos siga dando sacerdotes buenos y santos para su santa iglesia. Así es que yo me despido, como lo decía el apóstol San Pablo allá en la Primera de Corintios, capítulo 13, verso 14, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo siempre estén con todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.